Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otro es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los primeros términos de la serie Fibonacci. Esta serie entonces es muy usada para crecimiento de terrenos y para experimentación con varios datos. Entonces esta serie se genera básicamente con la suma de los dos dígitos anteriores, o sea, cada término siguiente se genera con la suma de los dos dígitos anteriores. Y esta serie comienza desde 0 y 1, o sea que el tercer dígito será el 1 y el cuarto será el 2, ya que es la suma de los dos anteriores, así sucesivamente. Entonces se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h de Objective-C. Esta es una librería repositorio de función de muchas funciones, una librería general de Objective. Esta librería permitirá efectuar operaciones de entrada y salida de datos, manejo de información, archivos o manejo dinámico de la memoria, funciones matemáticas, entre otras. Objective es derivado o fue programado a partir del lenguaje C, por eso es compatible con el lenguaje C y también con C++ orientado a objetos. Entonces se pueden importar también librerías de estos lenguajes. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos. Esto permite entonces crear programas estandarizados y de reutilización de códigos, lo que permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Entonces imagine que usted tuviera que crear o almacenar información de varios profesores. Entonces usted podría crear una clase profesor. Esa clase profesor va a tener como atributos el nombre, la edad, la profesión, entre otras. Y como comportamientos, dictar clase o terminar clase o calcular notas, etcétera, cualquier comportamiento que tenga algún profesor. Y luego crear muchos objetos de esa clase, o sea, crear entonces varios profesores. Observe que sí se puede reutilizar código y estandarizar código. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto. En la implementación se programan los métodos del objeto o de la clase. Para programar los métodos, ya estos debieron haber sido declarados en la interfaz. La interfaz va en un archivo aparte con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m para ser accedidos e importados desde cualquier otra clase. En este caso, como es una sola clase a nivel de ejemplo, todo se hace en un mismo archivo, incluso el main. Vamos a ver la interfaz entre la línea 5 a 7. La interfaz va entre las directivas del compilador @interfaz y la directiva @end. Entonces, una vez establecemos la interfaz, indicamos el nombre de la clase. Esta clase se va a llamar serie Fibonacci. Luego dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal de Objective, que es NSObject. Y acá entre llaves vamos a declarar las variables de instancia del objeto, o sea, las variables globales, generales o los atributos del objeto. Esta clase serie Fibonacci va a tener los atributos de tipo entero, que son la variable pre, la variable post, la variable val y la variable x. X es una variable controladora de un ciclo for. Val es una variable que va a tomar la suma de los dos dígitos anteriores.
¿sí? O sea que val va a tomar el último término que se va generando en la serie Fibonacci. Post toma el último dígito y pre el penúltimo, teniendo así los dos dígitos anteriores para sumarlos. Estos entonces son los atributos de esta clase. Observe que los atributos depende de la astucia o en la esencia de cada programador, saber qué atributos pueden ser los de una clase. Para otra persona no podrá un atributo no ser importante, entonces no lo define. Es muy importante diferenciar entre una variable local de una función a un atributo que puede ser accedido desde cualquier método. Estos atributos que acabamos de definir, variables de instancia, se acceden desde cualquier método que se implemente, son generales. Vamos ahora a declarar los métodos de esta clase. En este caso, esta clase solo tiene un método llamado ejecutar o una función. Esta función, entonces línea 6, se declara así como sigue. Guión indica, o menos indica que es un método de instancia. Para métodos de clase sería suma. Luego va el tipo de valor que retorna, en este caso void, o sea que no retorna datos, retorna vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, puede tener otro nombre. Luego dos puntos. Y los parámetros. Cada parámetro que reciba esta función deberá ir separada por dos puntos. Entonces la función ejecutar recibe un parámetro o un argumento de tipo entero y se llamará n. Recuerde que los parámetros tienen tipo y nombre. El nombre de esta variable será n. O sea que n va a recibir lo que le envíen a la función ejecutar cuando lo invoque. Y así entonces declaramos la función ejecutar en la interfaz. Ya tenemos la estructura de objeto. Vamos ahora a programar los métodos, o sea el método ejecutar. Esto se hace entre la implementación. La implementación va entre las directivas del compilador de inicio, entonces @implementation, y la directiva de finalización @end. Entonces lo primero que se hace en la interfaz, en la implementación, es importar la interfaz para comprobar que ya hayan sido declaradas las funciones. Entre las líneas 10 a 16 vemos una función que no fue declarada, la función init. Este es una función o método constructor por defecto de cualquier clase en Objective-C. Entonces serie Fibonacci tiene el constructor init, y en init, o sea en el constructor, es en donde se inicializan las variables de instancia, o sea las variables globales, las que se generaron o se declararon en la interfaz. Aquí solamente es necesario inicializar en la línea 13 la variable pre en 0 y la variable post en 1. Estos son los dos primeros dígitos de la serie Fibonacci. La variable x de ciclo se inicializa precisamente en el ciclo, y la variable val pues va a tomar la suma, o sea que no es necesario inicializarla, que no es un acumulador. Entonces ya tenemos el init. Vamos a programar ahora el método, la función ejecutar entre las líneas 17 a 27. Observe que en la línea 17 el prototipo, o mejor, la cabecera de esta función tiene el mismo prototipo que en la línea 6, a como fue declarado. Solo que no termina con punto y coma, porque es una implementación en este caso. Entonces va entre llaves de apertura y de cierre de la línea 27. Entre todas estas líneas se programa este método de ejecutar. Entonces le invitamos a visitar la tutoría términos de la serie Fibonacci en Turbo C. Para allí explicamos línea por línea cómo funciona este programa. Vemos aquí que básicamente es lo mismo la sintaxis, solo que en Objective se usa NSLog, que es una función propia del entorno o de arquitectura de Objective-C. NSLog reemplaza el print de Turbo C. Es lo mismo, en este caso se usa la arroba para indicar variables de tipo string o cadenas de texto que se impriman. El resto es similar, el uso de ciclos, de condicionales, de asignación de variables, etcétera. Y así entonces vamos generando los términos de la serie Fibonacci. Ya tenemos la implementación y la interfaz. Si usted tiene una clase que no tenga método, se puede dejar la implementación vacía.
Vamos ahora a ver el main para crear los objetos que invoquen este método. Eso se hace entre las líneas 30 a la 42. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces, entre el main en la línea 32 a 35, lo que hacemos es indicar al usuario que ingrese la cantidad de términos a general y lo almacenamos en la variable n. Esta n es la que vamos a enviar al método ejecutar. Entonces, ya tenemos la variable n. Vamos ahora a crear los objetos. En este caso, un solo objeto. Por eso, en la línea 37, vamos a instanciar este objeto. Por eso indicamos entonces el nombre de la clase tal cual como se declaró, serie Fibonacci, seguida de asterisco y seguida del nombre del apuntador, en este caso OBJ. OBJ, o sea, que es un apuntador que se creó de la clase serie Fibonacci. Ahora, para hacer que este apuntador apunte a un objeto de la clase serie Fibonacci, vamos a instanciarlo. Para eso entonces invocamos la función alloc que reserva espacio de memoria dinámica al objeto de la clase serie Fibonacci y luego se invoca el método init que es el constructor de esta clase. Y así OBJ es un apuntador que apunta al objeto que se acaba de crear de la serie Fibonacci. Ya podemos entonces invocar métodos de esta clase y aplicar entonces toda la lógica del programa. Entonces, como puede ver, en Objective-C se usa como notación entre corchetes para invocar los métodos. Por eso en la línea 38 vamos a invocar el método de ejecutar. Entonces, entre los corchetes, primero indicamos el apuntador OBJ seguido de la función a invocar, o sea, ejecutar. Y recuerde que entre dos puntos se indica cada parámetro. Aquí enviamos la variable n como parámetro. Si hubiesen más variables a enviar, entonces irían separadas por dos puntos. Y obviamente las cabeceras de la declaración y del método deberán recibir estos parámetros también separados por dos puntos. Aquí entonces invocó ejecutar y se envió n como cantidad de términos a mostrar y allá se generarán los términos de la serie Fibonacci. Por último, en la línea 39 se invoca el método relays. Este método elimina información o memoria dinámica creada. Objective-C tiene su propio manejador interno de memoria que al finalizar elimina la memoria dinámica creada. Entonces, ya sabe, para ejecutar este método se invoca simplemente, estos valores pasan por referencia, ya que OBJ es un apuntador, no es un objeto, sino un apuntador a un objeto. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita hallar los términos de la serie Fibonacci. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @